La historia del tráiler maldito. Esta historia comienza con Rubén, un conductor de carga que llevaba más de media vida recorriendo carreteras. Estaba acostumbrado a atravesar ciudades, montañas y desiertos, transportando todo tipo de mercancías. Sin embargo, aquella mañana había despertado con una sensación extraña, como si un presentimiento pesado le hubiera caído encima sin explicación alguna. Al llegar al depósito, notó que el ambiente estaba más tenso de lo habitual. En la pequeña oficina lo esperaba Marcos, su jefe, un hombre seco, de pocas palabras y carácter exigente. Tenía una carpeta bajo el brazo y una expresión que anunciaba problemas. «Rubén», dijo sin rodeos, «necesito que tomes el tráiler 47 para una entrega urgente. Sale hoy mismo, no tenemos otro vehículo disponible, y tú eres el único que puede cumplir este viaje». Rubén frunció el entrecejo. Su incomodidad fue inmediata. «¿El tráiler 47?» preguntó con desconfianza. «Ese camión lleva meses sin moverse. Desde el accidente». Marcos sostuvo la mirada un segundo antes de responder. «Ya fue reparado. Está en perfectas condiciones. Es hora de que vuelva a trabajar». Rubén no quedó convencido. «¿Podría darme otro tráiler?», insistió, esperando una alternativa. «No hay», respondió Marcos tajante. «Es eso o nada. Y te adelanto que este viaje tiene una paga excelente, así que deja las dudas». La oferta era tentadora, pero Rubén sentía que algo no cuadraba. Aún así, ante la falta de opciones, terminó aceptando. Cuando salió al patio del depósito, vio el tráiler 47 bajo la luz opaca del atardecer. Brillaba como si nada hubiera pasado, pero Rubén sabía que ese vehículo cargaba una historia oscura. Un trabajador había sufrido un terrible accidente allí dentro, aunque nadie supo explicar con precisión qué ocurrió aquella noche. Aún con el mal presentimiento revoloteándole en el estómago, subió a la cabina y se preparó para salir. Encendió el motor, la radio chisporroteó con interferencia y finalmente puso el vehículo en marcha. La carretera lo esperaba. Rubén avanzó por la carretera mientras el cielo se hundía poco a poco en la oscuridad. La señal de la radio iba y venía, dejando escapar ruidos estáticos que parecían susurros interrumpidos. Poco después, la noche cayó por completo, envolviendo el camino en un silencio incómodo. Tras varias horas manejando, llegó a una zona donde la carretera se estrechaba y solo la vegetación lo acompañaba. Árboles altos, sombras densas y una luna débil que apenas iluminaba el asfalto. Era una ruta que conocía bien, pero esa noche se sentía distinta, demasiado desierta, demasiado callada. Entonces, un golpe seco retumbó desde el contenedor. Rubén dio un ligero frenazo y miró el retrovisor con el ceño fruncido. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró, esperando ver algo, pero la oscuridad detrás de él no mostraba nada. Siguió conduciendo, pero los golpes regresaron. Esta vez eran repetitivos, como si algo chocara contra las paredes metálicas, intentando salir. Rubén sintió como la temperatura dentro de la cabina descendía sin razón. El corazón comenzó a acelerársele. Seguía intentando ignorarlo cuando, al girar una curva, la luz de los faros iluminó una figura a un lado del camino. Era un anciano. Vestía ropa vieja, gastada, y tenía la mirada perdida, vacía, casi apagada. Levantó una mano pidiendo ayuda. Rubén se detuvo, aunque con cierta inquietud bajó la ventana. «Buenas noches, señor», dijo tratando de sonar sereno. «¿A dónde se dirige?». El anciano respondió con voz débil pero clara. «A mi casa, joven. Vivo en el kilómetro 42. ¿Me da un aventón?». Rubén dudó. ¿Qué hacía un hombre tan mayor caminando por un camino solitario a esas horas? ¿Y tan lejos de cualquier pueblo? Pero el anciano parecía necesitado, y por más extraño que fuera, no podía dejarlo ahí expuesto. «Suba», dijo finalmente. «Por ahí paso». El anciano abrió lentamente la puerta y se acomodó en el asiento. Desde el momento en que entró, los golpes del contenedor se detuvieron por completo, como si nunca hubieran existido.
Rubén se tensó aún más. El hombre iba en silencio, mirando hacia adelante con expresión ausente. El ambiente dentro de la cabina se volvió pesado, casi sofocante, como si el aire mismo se hubiera detenido. Rubén intentó iniciar una conversación ligera, pero el anciano respondía únicamente con monosílabos, sin desviar la mirada. Después de un rato, entre los árboles en el borde del camino apareció la silueta de una casa solitaria, vieja, casi abandonada. Rubén se detuvo frente a la entrada, iluminando la fachada deteriorada. «Aquí estamos, señor», dijo. «¿Está seguro de que este es su hogar?» El anciano giró la cabeza lentamente, lo miró con una profundidad inquietante y respondió: «Espere aquí, joven, no se vaya». Abrió la puerta con tranquilidad y caminó hacia la casa. La puerta quedó entreabierta cuando entró. Rubén lo observó desde la cabina. Pasaron unos minutos, luego más y más. Algo no estaba bien. El anciano no regresaba. Finalmente, vencido por la preocupación, Rubén bajó del tráiler. «Señor, señor, ¿está ahí?», llamó mientras se acercaba a la vivienda. No hubo respuesta. El silencio era absoluto. Empujó la puerta, que cedió fácilmente, revelando un interior en ruinas. Polvo acumulado, muebles viejos cubiertos de telarañas y un olor a madera húmeda. No parecía que alguien viviera ahí desde hacía años. «Señor», volvió a llamar ya inquieto, y entonces lo vio. En un viejo espejo colgado en la pared, apareció reflejada una imagen que le heló el alma. El anciano seguía sentado dentro del tráiler, como si nunca hubiera bajado. Rubén sintió que el corazón se le paralizaba. Sin pensarlo, salió corriendo de la casa, pero cuando llegó al camión, el asiento estaba vacío. El anciano había desaparecido. Rubén se quedó de pie junto al tráiler, respirando con dificultad. El viento nocturno apenas movía las hojas de los árboles, pero para él, cada sonido se sentía como una amenaza cercana. Miró a su alrededor en busca del anciano, pero no había rastro de nadie. La carretera continuaba vacía, y la casa detrás de él se veía más abandonada que antes, como si nunca hubiera recibido a nadie en décadas. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin darle más vueltas, subió de un salto a la cabina y cerró la puerta con un golpe, como si algo pudiera estar siguiéndolo. Encendió el motor y aceleró sin mirar atrás. Lo único que quería era alejarse de aquel lugar lo más rápido posible. Pero no había avanzado ni 2 kilómetros cuando los golpes regresaron. Esta vez eran mucho más violentos. El tráiler entero vibraba con cada impacto, como si algo enorme o desesperado estuviera luchando dentro del contenedor. Rubén apretó el volante con las 2 manos mientras un nudo de terror se le formaba en la garganta. «No, no, no», murmuraba. «¿Qué está pasando ahora?». El sonido no cesaba. Golpes secos, arañazos, movimientos bruscos que hacían temblar la estructura metálica. Aún así, Rubén no se detuvo. No podía. El miedo lo empujaba a seguir. Pasaron los minutos, que parecían eternos, hasta que finalmente, cerca de las 4 de la madrugada, los ruidos disminuyeron. Rubén, agotado pero con el corazón todavía acelerado, respiró un poco más tranquilo. El camino se volvió más suave y silencioso. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, o eso creía. De pronto, al pasar sobre un bache profundo, un estruendo retumbó desde el contenedor. Fue un golpe tan fuerte, tan seco, tan cercano al sonido del vidrio rompiéndose, que Rubén saltó en su asiento. «¿Qué fue eso?», se dijo con la voz temblorosa, observando por el retrovisor, pero en la oscuridad no se veía nada distinto. La carretera seguía solitaria. Aún así, algo dentro de él sabía que ese ruido no había sido cualquier cosa. Se orilló lentamente y frenó. El motor quedó encendido, rugiendo en medio de la noche callada. Durante unos segundos, se quedó quieto, escuchando. Entonces lo oyó. Golpes. Otros 2, más fuertes que antes. El contenedor vibró ligeramente, como si algo empujara desde adentro.
A Rubén se le endureció la respiración. Tragó saliva. Cada fibra de su cuerpo le pedía alejarse, pero tenía que saber qué estaba pasando. Con el corazón latiéndole en los oídos, caminó hacia la parte trasera del tráiler. Cada paso se sentía más pesado. Al llegar a las puertas, un silencio absoluto se extendió, hasta que, ¡bam!, un golpe tan potente que hizo que la puerta metálica temblara justo frente a él. «¿Quién está ahí dentro?», gritó Rubén retrocediendo un paso. No hubo respuesta, solo otro golpe, y otro, reuniendo todo el valor que le quedaba, abrió la puerta lentamente. Un viento helado salió disparado desde el interior, golpeándolo como si viniera de un lugar congelado, muy lejos de este mundo. Adentro, la oscuridad era espesa, casi viva. Apuntó con su linterna y avanzó unos centímetros. Al principio todo parecía normal: cajas, amarres, sombras inmóviles. Pero entonces, desde la parte más profunda del contenedor, algo se movió. Una silueta, una mujer. Su piel era pálida, sus ojos enormes y vacíos, llenos de un dolor indescriptible. Caminó hacia la luz con lentitud, como si cada paso fuese producto del sufrimiento. Rubén retrocedió de inmediato, paralizado. La mujer extendió una mano hacia él, temblorosa, desesperada. «Ayúdame, por favor», susurró con una voz rota que parecía provenir de un lugar entre la vida y la muerte. Rubén soltó la linterna del susto. La figura comenzó a desvanecerse frente a él, volviéndose humo, sombra, nada. En un acto desesperado, empujó la puerta del contenedor y la cerró con violencia. Corrió hacia la cabina sintiendo que la noche se le venía encima. Abrió la puerta con manos temblorosas, subió, y cuando giró la cabeza hacia el asiento del pasajero, allí estaba ella, sentada a su lado, con el mismo rostro triste, suplicante, mirando directamente hacia él. Rubén dejó escapar un grito ahogado mientras la mujer decía, en un murmullo que le perforó el alma: «Ayúdame, sáname de aquí», y en un parpadeo había desaparecido. El asiento quedó vacío. El aire helado que la rodeaba se desvaneció tan rápido como había llegado. Rubén temblaba sin control, y el viaje aún no había terminado. Rubén siguió conduciendo con las manos sudorosas y el corazón a punto de salírsele del pecho. La carretera era una línea negra interminable frente a él, y cada sombra que cruzaba el asfalto parecía una amenaza. Aunque después de aquella última aparición no volvió a escuchar golpes ni lamentos, el silencio se sentía igual de perturbador, como si algo invisible viajara con él, observándolo en la oscuridad. Pasaron varias horas hasta que finalmente logró entregar la carga. Apenas estacionó el tráiler, bajó de la cabina sin mirar atrás, temblando aún por la experiencia. No dijo una palabra sobre lo ocurrido, ni a los encargados de la entrega ni a sus compañeros. Tenía claro que nadie le creería. Al regresar a la empresa tomó una decisión definitiva. Se acercó a la oficina de Marcos, su jefe, respiró hondo y dijo: «Renuncio, Marcos. No voy a seguir manejando para esta compañía». Marcos lo miró sorprendido, incluso molesto. «¿Y esa locura? ¿Qué pasó en el viaje?». Rubén negó con la cabeza. «Nada que tenga explicación. Solo... no más. No puedo seguir aquí». No dio detalles. No quería revivir aquella noche. Firmó los papeles, entregó las llaves y salió del depósito sin mirar el tráiler 47, que para su inquietud ya estaba nuevamente estacionado en la sombra, inmóvil, pero con una aura pesada que Rubén juraría que seguía sintiéndose. Días después, cuando empezaba a recuperarse del susto, comenzaron a llegarle rumores de otros camioneros. Primero fueron susurros en conversaciones de cafetería, luego versiones más claras. Él no había sido el único en experimentar cosas extrañas con el tráiler 47. Uno de sus excompañeros, un trailero viejo que no solía hablar de tonterías, le dijo una tarde: «Rubén, lo que viste no fue coincidencia. Ese tráiler quedó marcado después del accidente». Rubén sintió un escalofrío. «¿Qué accidente?». El hombre se acomodó en su silla y bajó la voz. «Hace meses,
Ese mismo tráiler chocó contra un carro pequeño en una curva. Iba un anciano y su hija dentro. Ninguno de los dos sobrevivió. Hizo una pausa. Cuentan que murieron atrapados, golpeando desesperadamente las paredes del vehículo que los aplastó. Rubén se quedó helado. La empresa cayó todo para evitar problemas legales, continuó el camionero. Desde entonces nadie quería manejar el tráiler 47. A varios les pasaron cosas raras. Golpes sin explicación, voces pidiendo ayuda, sombras en los espejos. Por eso lo tenían parado tanto tiempo. Rubén sintió cómo las piezas encajaban de golpe. El anciano caminando de noche, la mujer pidiéndole ayuda, los golpes dentro del contenedor, el frío imposible, las desapariciones súbitas, la casa abandonada que no era hogar de nadie desde hacía años. Todo cobraba sentido. Doloroso, oscuro, trágico sentido. Es como si esas almas siguieran atrapadas. Escuchó decir al camionero, como si no aceptaran la forma en la que partieron. Rubén ya no quiso saber más. Agradeció la información, se levantó y decidió no volver jamás a ese depósito ni a esa carretera. Sabía, desde el fondo de su alma, que aquella noche había visto algo real, algo que no pertenecía a este mundo, y que ese tráiler maldito, llevaba consigo más que carga. Llevaba un fragmento de sufrimiento suspendido entre la vida y la muerte. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Te atreverías a manejar un tráiler con una historia como esta? No olvides suscribirse para que sigas escuchando más relatos escalofriantes como este.